4, que es impuestos vigentes. Vamos a hablar de todo lo que se denomina los impuestos nacionales vigentes en nuestro estado, ¿sí? Para esto, ¿qué tengo que hablar? De una breve introducción. ¿Qué son los impuestos, jóvenes? Son tributos. Estos tributos son las obligaciones en dinero que el Estado, en ejercicio de su poder de imperio, impone con el objeto de obtener recursos para cumplimiento de sus fines. ¿Qué es esto, poder de imperio, el Estado? ¿Qué es el Estado, jóvenes? Nuestro país, nuestro Estado Bolivia, es como una casa donde todos tienen que aportar para los gastos, ¿sí? Supónganse ustedes en su casa, ¿no? Papá, mamá, hermanos, etcétera, tienen que aportar para los gastos, ¿verdad? Para la alimentación, etcétera. Eso es nuestro país. ¿Y de qué vive? De los tributos. Sí, impuestos es una clasificación de estos tributos. Es así entonces que nuestro país vive de los tributos, de los impuestos, jóvenes. ¿Para qué? Para devolvernos todos estos impuestos en educación, salud, seguridad, en caminos, jóvenes. Gracias a nuestros impuestos, el Estado nos da la educación que ustedes mismos lo tienen ahora, ¿no? Gratuita, la universidad, la salud, la seguridad, la policía, el ejército, ¿sí? Todos tenemos que tributar, jóvenes. Es un principio de tributación, ¿sí? Estos tributos, jóvenes, a su vez se van a clasificar primeramente en impuestos, después en tasas y en contribuciones especiales, jóvenes. Veremos a grandes rasgos lo que es un impuesto, que es de lo que vamos a hablar en todo lo que es la carrera de nosotros. Un impuesto es el tributo cuya obligación tiene como objeto generador una situación prevista por ley. ¿Qué es objeto generador? ¿Qué es hecho generador? Es algo, el por qué estoy pagando ese impuesto, ¿no es cierto? Si yo estoy vendiendo 10 bolígrafos, 10 cajas de bolígrafos, ¿qué voy a pagar? Un IVA débito fiscal, un impuesto a las transacciones, ejemplitos y jóvenes, solamente a manera de ejemplo. ¿Qué es eso? Es el hecho generador. El hecho generador va a ser mi venta, ¿ya? A grandes rasgos explicándoles el hecho generador de qué, de ese impuesto a las transacciones, de ese IVA débito fiscal, que lo vamos a ver de manera práctica. Y así podemos ver, ¿no es cierto?, la clasificación de los impuestos en nuestro país. El 75% de los impuestos que todos pagamos se va al TGN. De ahí el TGN, ¿qué hace? Distribuye en educación, salud, como ya les dije, en seguridad, en caminos, en telecomunicaciones. El 5% se va a universidades públicas y el 20% a los municipios, a las alcaldías, ¿verdad? ¿No? La distribución es esta, pero además existe el IDH, la distribución del IDH, del impuesto a los hidrocarburos, que también las alcaldías se benefician mucho con eso. No voy a entrar a explicarles, o sea, a fondo, porque esto ya es materia de segundo año sistema tributario. ¿Qué son las tasas? Ya habíamos visto, ¿no? ¿Qué son los impuestos? Son tributos, ¿verdad?, que tienen hecho generador una situación prevista por ley, ¿verdad? En la anterior diapositiva, voy a retroceder. Prevista por ley, ¿qué significa eso? No se puede crear impuestos así por así. La ley, la constitución política del Estado, el Estado en su calidad de imperio, ¿sí?, es el que puede crear los impuestos, pero no es crear por crear. Podemos hablar de lo que son las tasas. Se entiende por tasa al tributo dinerario que se paga como producto de la prestación de servicios estatales, servicios básicos, generales y necesarios, jóvenes. En Bolivia, la tasa es diferenciada, es decir, cada usuario del servicio paga conforme al consumo que realiza y al nivel de sus ingresos, jóvenes. Por ejemplo, el alumbrado público, el aseo urbano, es una tasa, ¿sí? Ustedes deben ver, ¿no?, el camión basurero que pasa por su
por sus calles, ¿verdad? A recoger ciertos días de la semana, aunque esta semana no hemos estado sin EMSA, gracias al bloqueo de cara a cara. Pero esos camiones basureros, vean alguna vez su pago de la factura de luz. Ahí dice, sujeto a crédito fiscal, dice, un importe. Y abajito dice, tasa, ¿no es cierto? Tasa de alumbrado público, tasa de aseo municipal, dice. ¿Verdad? Vamos a hacer algunas prácticas con eso, con facturas de luz, para que ustedes comprendan lo que son las tasas. Pero así, la tasa entonces es lo que se paga. En nuestro departamento pagamos la tasa de alumbrado público de aseo en nuestra factura de luz. Sí, jóvenes, eso es una tasa, un ejemplo. El alumbrado público no es que te lo regale, no es que sea bonito el alcalde que te lo enciende las luces por las noches. No, jóvenes, pagan todos ustedes, ¿sí? Hablemos de lo que son las contribuciones especiales, otra división de los tributos, ¿sí? Las contribuciones especiales les diré que son tributos cuya obligación de pago por parte del ciudadano consiste en la obtención de un beneficio o aumento de valor de los bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o servicios públicos. Ese beneficio es lo que se grava. Hablemos a ver de esto, un ejemplito, ¿no? Las que se aplican como consecuencia del asfaltado, por ejemplo, jóvenes, del alumbrado de las calles, situaciones en las que junto al beneficio generalizado que obtienen todos los ciudadanos, se produce un beneficio especial a favor de los propietarios de las casas, edificios situados en las calles, donde se han realizado las citadas obras. Se traduce en un aumento de valor de los mismos, ¿verdad? Como les decía, un asfaltado, asfaltan tu calle, colocan alumbrado público, es una contribución especial que tú tienes que pagar. ¿Por qué? Porque aparte de ser un beneficio a favor de toda la comunidad, va a ser un beneficio para tu domicilio, ¿o no? Le va a aumentar el valor a tu bien inmueble. Eso es una contribución especial, ¿sí? Cabe señalar, jóvenes, que en materia impositiva es necesario, como una obligación del comerciante, aperturar el NIT, que ahora vamos a ver. Me voy a meter a fondo en lo que son los impuestos. Sí, como les dije, ¿no? Habíamos hablado hasta aquí. Los tributos son los impuestos, las tasas, las contribuciones especiales. Ahora lo que vamos a tocar nosotros es lo que son los impuestos. Para esto, habíamos visto en unidades anteriores, ¿verdad? Que es comerciante, es aquel que realiza con habitualidad operaciones, actos de comercio. Habíamos visto muchos de ellos, ¿verdad? ¿Cuáles son? Si tú eres comerciante, entonces realizas con habitualidad esas operaciones de comercio. Entre tus obligaciones, ¿cuáles estaban? La apertura de NIT, ¿verdad? Que era el NIT, número de identificación tributaria. Hablaremos entonces del NIT. Es un número asignado en Bolivia a cada contribuyente, es decir, la persona quien paga impuestos. Esta persona que realiza actividad comercial, económica, obligaciones del comerciante, como ya les dije, debe de inscribirse en el padrón de contribuyentes y ser direccionado a un régimen según corresponda, que lo veremos más adelante en esta unidad. El NIT es así. Muchos de ustedes han debido ver, ¿no es cierto?, cuando van incluso a un café, a una tienda a comprar, NIT, emite factura. Sí, vamos a ir hablando de esto en el transcurso de nuestras clases. Ahora, hablemos un poco de la categorización de los contribuyentes. Vayamos conociendo, ¿sí?, cómo categoriza el Estado, la administración tributaria, que es la encargada de todo esto. ¿Cómo categoriza a los contribuyentes? Les diré que primero los divide en inciso A, se los he colocado para que me entiendan. Principales contribuyentes son los PRICO. ¿Qué son los PRICO, jóvenes? Los PRICO son aquellos que por su volumen de operaciones y o importancia fiscal de tributos se constituyen como primordiales de la administración tributaria. Son los que más aportan a nuestro país, jóvenes. Son las principales 100 empresas que tenemos. O sea, el Estado es
sumamente, en otras palabras, agradecido a estas principales empresas, son las que más venden en nuestro país, en otras palabras, ¿sí? Entre ellas, les diré, yacimientos petrolíferos, está entre las 100 principales. Miren, una empresa de bebidas alcohólicas, CBN, está entre las 100 empresas, los principales contribuyentes en nuestro país. El Banco Mercantil Santa Cruz, la droguería Inti, entre otros, Entel también está. Entonces, los picos son los principales contribuyentes, los que más aportan a nuestro país. Después de los PRICO vienen los grandes contribuyentes. ¿Qué son estos grandes contribuyentes? Son aquellos que por su volumen de operaciones también e importancia fiscal se encuentran clasificados como tales, de acuerdo a una nómina establecida por la Administración Tributaria, jóvenes, mediante resolución normativa de directorio. Estas son desde la empresa 101 para adelante, antes era hasta la 2100, pero ahora en esta cuarentena, en esta pandemia, creo que se está recategorizando. La administración tributaria tiene esa facultad de categorizar PRICOS, GRACOS. Y por último, resto de contribuyentes. ¿Quiénes son los contribuyentes de esto? Son aquellos que no se encuentran ni PRICO ni GRACO, o sea, ni principales contribuyentes ni grandes contribuyentes. A este grupo de resto pertenecen, jóvenes, el régimen general, ¿sí? Que en la actualidad debe demostrarse para pertenecer a este régimen general que cuenta con los 3 factores de producción. Los factores de producción son tierra, trabajo y capital, jóvenes. En trabajo y capital, ¿qué es esto? Si tú, por ejemplo, les voy a contar una anécdota. Un contribuyente o una persona natural me dice: licenciado, me viene a molestar la administración tributaria. Yo vendo artesanías, y artesanías dice que no pertenezco al régimen general. Vamos a ver el régimen al que tendría que pertenecer, ¿no? Me dice, pero a ver qué pasa, ¿por qué lo están fiscalizando, obligando a pertenecer al régimen general? Le digo, tengo alquiler y vendo por la plaza. Me dice, pero está alquilando una tienda, jóvenes. Al alquilar, ¿qué demuestra? Tiene tierra, ¿verdad? Tiene dónde, ¿sí? Capital también. ¿Por qué tiene capital? Porque está pagando un alquiler. Trabajo, está trabajando ahí. Está cumpliendo con los 3 factores de la producción, ¿verdad? Tierra, trabajo y capital. Directamente pues al régimen general, ¿verdad? Hablemos dentro de estos restos de contribuyentes, régimen general, y también existe estos regímenes especiales. ¿Cuáles son estos? ¿Por qué se crean? Para poder incentivar el trabajo de las personas, dice, entre comillas, jóvenes, que invierten pequeños capitales, entre comillas, también jóvenes, para el progreso del país. Dice que se crearon 3 regímenes especiales. El régimen tributario simplificado dentro de estos especiales, dentro del resto de contribuyentes, jóvenes, sí, vayan entendiéndome siempre la clasificación. El tributario simplificado, jóvenes, es destinado a personas naturales que ejercen actividades de vivanderos, artesanos, comerciantes, minoristas. A ver, ¿qué es un vivandero? Es el pastillero que está vendiendo sus pastillitas, ¿verdad? Un artesano, aquel que trabaja con las manos. Ustedes como contadores siempre tienen que no obligar, pero siempre hacer que las empresas trabajen dentro del mercado formal, formalidades. Si es comerciante, tiene que cumplir las obligaciones del comerciante, que ya las vimos, entre esas, aperturar NIF, ¿verdad? A manera de comentario, una persona que es millonaria, que siempre ha estado en el régimen tributario simplificado, jóvenes, yo no sé qué, hace marchas incluso, ¿no? A la administración tributaria pues, le hace guerra de todo, que es pequeño vivandero, que es un simple comerciante minorista, cuando es una persona multimillonaria, incluso en revistas sale, ¿verdad? Yo no sé cómo demuestra ese su capital. Si tú me dices, yo soy millonario, sí, efectivamente, felicidades, a ver cómo es millonario. Tengo muchas empresas, bueno señor, todas esas sus empresas tienen que haber
tributado, haber pagado sus impuestos, ¿verdad? Ahora me dirás, no, yo soy millonario porque mis padres siempre tuvieron dinero y me dejaron herencia. Ah, bueno, señor, entonces tiene que haber pagado su impuesto a la sucesión, ¿verdad? O sea, aquí no puede ser tener dinero sin haber tributado, ¿es verdad? Y nuestro país es el de la región el que menos impuestos cobra, jóvenes. En el extranjero, Europa, Estados Unidos, los impuestos son altísimos. Por eso son países de primer mundo, porque todos contribuyen obligatoriamente. Por eso tienen semejantes carreteras, tienen salud, seguridad, ¿verdad? Nosotros estamos como estamos porque nosotros dejamos que la gente trabaje dentro de la informalidad. Artesanos, ¿no es cierto? Comerciantes pequeños, ¿verdad? Artesanos trabajan con la mano, el que copia llaves trabaja con la mano, ¿verdad? El artesano, ¿no es cierto? Les di el ejemplo, ¿verdad? De esa persona que vendía billuterías, etcétera. Pero si me demuestras los tres factores de la producción, capital, tierra, trabajo, directo, régimen general mínimamente, y tendrás que esperar, ¿no? Si la administración tributaria mediante normativa de directorio te categoriza como GRACO, PRICO, o continúas nomás como régimen general. Sí, jóvenes, hablemos de la otra clasificación dentro de estos regímenes especiales que el Estado, como les dije anteriormente, crea para incentivar el trabajo de las personas que invierten pequeños capitales. Dentro de los regímenes especiales vamos a tener también el sistema tributario integrado. Este sistema, jóvenes, se crea para el sector del autotransporte público, que se destina a personas naturales que prestan servicios públicos, pero siempre y cuando sean propietarios con un máximo de 2 vehículos de transporte urbano y o interprovincial. Estos contribuyentes jóvenes deben presentar declaraciones juradas de manera trimestral, cada 3 meses, jóvenes. Hay otra clasificación dentro de este sistema tributario integrado, según el importe, etcétera, pagan mínimo. Están dentro de regímenes especiales. ¿Por qué? Porque dice, ¿no es cierto? Les dije, el Estado para incentivar los pequeños capitales, ¿no? Y hasta el 22 del mes siguiente del trimestre vencidos presenta sus declaraciones juradas, que vamos a ver más adelante mínimamente, vamos a ver unas cuantas declaraciones, ¿sí? Tributario integrado, ¿sí? Hablemos de el régimen agropecuario unificado, jóvenes, que está también dentro de los regímenes especiales. Es un régimen especial creado para facilitar el pago simplificado de impuestos por actividad agrícola o pecuaria en terrenos cuya superficie esté comprendida dentro de los límites establecidos para pertenecer a este régimen. No voy a entrar a fondo a explicar esto, ¿sí? Son hectáreas, etcétera, que pagan un impuesto anual, ¿sí? Hasta el 31 de octubre.